Hola chicos, ¿cómo andamos? Vamos a empezar con sistema de medición de ángulos. Bueno, en primer lugar vamos a aclarar que vamos a utilizar dos sistemas de medición de ángulos, el sistema sexagesimal y el sistema circular. ¿Por qué es esto? Es, digamos, los dos sistemas que se utilizan habitualmente cuando uno trabaja con funciones trigonométricas. Entonces, la idea es que si me aparece escrito el ángulo de una manera o me aparece escrito de la otra, uno puede identificar de qué ángulo se trata y, en el caso de que sea necesario, hacer el pasaje, la conversión de un tipo, o mejor dicho, de una unidad de ángulo a otra, ¿sí? Bueno, en primer lugar vamos a aclarar o a trabajar con lo que tiene que ver con el sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal, bueno, es el más conocido, el que ustedes manejan habitualmente. Incluso nosotros lo estuvimos trabajando en las primeras clases cuando hablábamos de los ángulos positivos, los ángulos negativos, sin hacer demasiadas aclaraciones, porque este es un sistema que se utiliza incluso desde la escuela primaria. Empezamos con una cosa importante: el sistema sexagesimal considera a un giro completo, ¿sí?, como 360 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que a la circunferencia la divide en 360 partes iguales, ¿sí? Eso significa que un giro equivale a 360 grados. Nosotros sabemos que si trabajamos con un ángulo recto, por ejemplo, desde aquí, desde el semieje positivo de las X, recuerden que siempre es de donde parten los ángulos hasta el semieje positivo de la Y, estamos hablando de un ángulo de 90 grados. Si seguimos hasta acá sería un ángulo de 180, acá un ángulo de 270 y acá terminaría el giro completo de 360 grados. Bueno, eso no hay mucho más que aclarar. Por ejemplo, que el ángulo recto, el ángulo de 90 grados se le denomina precisamente ángulo recto, el ángulo de 180 se le denomina ángulo llano, pero bueno, no es demasiado importante para este tema. Muy bien, vayamos sí a lo más interesante, que es el otro sistema, que es el sistema circular, el sistema que tiene como unidad de medición lo que se conoce como el radián. ¿Sí? Bueno, el radián es un sistema de medición que se basa en el número pi. Fíjense lo que me dice el sistema circular. El sistema circular me dice que un giro equivale a 2pi, que se puede escribir solamente como 2pi o como 2pi radián, ¿sí? Este 2pi, si yo quiero escribirlo como 2pi radián, podría escribirlo así: 2pi rad, que sería la abreviatura de radián, o también podría escribir 6,28 rad, ¿sí? ¿Por qué 6,28 rad? Ustedes no se olviden que el valor del número pi es 3,14 aproximadamente, ¿sí? Entonces, 2 números pi sería 3,14 por 2, que me da 6,28. Es típico que el sistema circular utilice el radián en función de pi, o sea que siempre está escrita la cantidad de pi. Pero en ocasiones se utiliza también la expresión decimal, que obviamente ya damos a entender, habiendo escrito esto, que es una expresión aproximada, porque ustedes saben que 3,14 no es exactamente el valor del número pi. Pero bueno, es una cuestión que eso lo vamos a tener que manejar durante toda esta unidad. Por eso mismo muchas veces se escribe directamente en función del número pi, ¿sí? 2pi, a los efectos de trabajar con una conversión o demás, siempre es mucho más exacto que trabajar con 6,28. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en algún momento tengo que hacer una conversión de ángulos, es muy recomendable que utilice la expresión en función de pi y no la expresión decimal. Bueno, vamos a ver cómo se llega a esto, ¿sí? Porque todo bárbaro, yo dije un giro, 2pi, listo, perfecto. ¿Por qué? Bueno, vamos a considerar una cosa muy importante a tener en cuenta. ¿Cómo se saca el ángulo alfa? El ángulo alfa en el sistema circular siempre, se calcula
utilizando esos dos parámetros. S, que es lo que se conoce como el arco de circunferencia. Esto es algo que por ahí en algún año pueden haberlo visto, como muy probable que no. El arco de circunferencia significa la distancia que hay entre el punto donde comienza el arco hasta donde termina el arco. ¿Sí? Es una distancia que se mide, se puede medir en centímetros, si uno quiere. ¿Sí? Bien. Y a ese valor, S, se lo divide por R, que es el radio. ¿Por qué se hace esto? Porque el valor de S, si el círculo se achica o se agranda, va a cambiar. Si este círculo, yo tomo un círculo mucho más pequeñito y tomaría el valor S desde acá hasta acá, por ejemplo, o desde acá hasta acá, donde está la flechita que yo marqué, evidentemente este arco es mucho más chiquito que este. Por eso hay que dividirlo por R, que sería el tamaño del radio de la circunferencia. ¿Está? Eso haría que este valor y este valor, en cuanto al sistema circular, se mantuvieran constantes. Ahora bien, hay un detalle a tener en cuenta muy importante. Nosotros recordemos que estamos trabajando con función trigonométrica. La función trigonométrica se trabaja sobre una circunferencia unitaria. ¿Qué quiere decir esto? Radio 1. ¿Sí? Por lo tanto, R va a terminar siendo 1. O sea, que el ángulo alfa termina siendo el valor del arco, siempre y cuando nosotros estemos trabajando con función trigonométrica, o sea, con la circunferencia unitaria. Perfecto. Vamos entonces a esta situación. Recuerden ustedes, ¿sí? Esto yo lo voy a poner acá, que un giro equivale al perímetro de la circunferencia. ¿Sí? Si vamos a la parte geométrica, un giro completo, si yo considero obviamente la línea que forma la circunferencia, es, digamos, el perímetro de la circunferencia. Eso quiere decir entonces que un giro equivale al perímetro. Y el perímetro, no se olviden, si nosotros nos vamos a la parte geométrica, equivale a decir, o se calcula, utilizando la formulita, 2pi por r. Esto es la fórmula de cálculo de perímetro de una circunferencia. ¿Qué ocurre? Nosotros sabemos que r es 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que nuestro perímetro va a ser igual a 2pi, siempre que hablemos de circunferencia unitaria. Volvemos a repetir. Y si el perímetro es igual a 2pi, esto quiere decir que un giro es igual a 2pi. ¿Está? Que básicamente es lo que nosotros escribimos acá. Una vez que nosotros sabemos que un giro es 2pi y también que sabemos que un giro es 360 grados, podemos afirmar que 2pi para el sistema circular equivale a decir 360 grados para el sistema sexagesimal. ¿Está? Y esto que nosotros acabamos de escribir acá nos va a dar el paso al próximo tema, que es lo más importante de todo esto, ¿sí? Porque esto vendría a ser la deducción. ¿Qué es lo más importante? Los pasajes. O sea, ¿cómo hago para que un ángulo que yo lo tengo expresado en grados lo pueda expresar en radián, y si algo lo tengo en radián, para expresarlo en grados? ¿Sí? A continuación vamos a ver eso. Bueno, chicos, vamos a trabajar entonces con los pasajes. Fíjense, acá dejé un sector del pizarrón para trabajar con el pasaje de sexagesimal a circular y otro para pasaje de circular a sexagesimal. Bien, ¿qué ocurre entonces si nosotros tenemos un ángulo de 60 grados? Lo queremos pasar a sistema circular, o sea, a radián. Bien, lo que tenemos que hacer es muy simple. En ambos casos va a pasar lo mismo. Nosotros vamos a partir de una igualdad que nosotros conocemos, que es que 360 grados equivalen a 2pi. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la cuestión acá? Esto lo planteamos como si fuera una regla de 3 simple. ¿Sí?
Si 360 grados equivalen a 2pi, 60 grados, que es el ángulo que nosotros tenemos, va a ser x. O sea, nosotros no vamos a saber qué cantidad va a ser ese ángulo. Bien, ¿cómo vamos a trabajar? Muy simple. ¿Cómo se trabaja? La regla de 3 simple. Los que están cruzados se multiplican. Me va a quedar 2pi por 60 dividido 360. Eso me va a dar el valor de x. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros trabajamos, digamos, con este valor, yo cuando multiplico, cuando divido, tengo que dejar de lado el valor de pi. Esto es por si lo hacen con la calculadora. ¿Qué tengo que hacer yo acá? Tengo que hacer 2 por 60 y lo tengo que dividir por 360. ¿Sí? Una opción también, es, si lo quieren trabajar sin la calculadora, es ir simplificando. Cosa que yo por ahí no sé si lo recomendaría. ¿Sí? Más que nada que nosotros en sexto ya estamos trabajando mucho con calculadora. Pero si ustedes van simplificando, del lado de arriba va a quedar un 1 y de abajo va a quedar un 3. ¿Esto cómo va a quedar expresado? Va a quedar expresado de esta manera. Que x es igual a pi sobre 3. ¿Sí? Si lo pensamos un poquito, fíjense que 2 por 60 va a dar 120. 120 sobre 360 da un tercio. Un tercio pi, que es lo mismo que decir pi sobre 3. ¿Está? Bien. Obviamente esto compruébenlo usando la calculadora. Bien. Vamos a ver qué hacemos del lado del pasaje del circular a sexagesimal. Es exactamente lo mismo. Vamos a ver un ejemplo. Lo vamos a trabajar con un ángulo alfa igual a pi sobre 4. 160 grados sería equivalente a 2pi. Y x, que ahora va a estar del lado de los grados, es equivalente a pi sobre 4. Hacemos lo mismo que acá, los cruzados se multiplican, me quedaría pi sobre 4 multiplicado a 360 dividido 2pi. ¿Está bien? Bueno. Una vez que trabajamos esto, tenemos que tener en cuenta una cosa importante. Primero tenemos que hacer esta multiplicación, que sería 360 por un cuarto. 360 por un cuarto me va a dar 90. O sea que me va a quedar 90 pi sobre 2pi. En todos los casos que yo pase sistema circular a sexagesimal, los valores de pi van a desaparecer. Se tachan, ¿sí? Y eso me termina garantizando el resultado de alfa en grados, ¿sí? Porque termina siendo 90 grados que yo tenía acá arriba dividido 2. En realidad me termina dando 45 grados. Bien, ahora bueno, vamos a suponer que yo digo, ¿no habrá otra forma más simple de trabajar esto? Hay otra forma más simple de trabajar esto. Hay una ayuda a memoria que yo habitualmente les doy a ustedes luego de hacer esto que yo acabo de hacer recién, porque esto en realidad es como para que ustedes lo vean como la deducción de dónde sale el resultado y toda esa historia. Hay un detalle, acá no puse radian, ¿sí? Ustedes pueden expresarlo así como pi sobre 3 o si quieren le pueden agregar el simbolito rad ahí, ¿sí? Para indicar que están expresándolo en sistema circular. Pequeño detalle que se me había pasado. Yo les decía, esta vendría a ser como la deducción que ustedes hicieron de cómo sale el pasaje a circular y cómo sale el pasaje a sexagesimal. Pero hay una forma más simple de hacerlo. En el caso del pasaje de sexagesimal a circular, yo al ángulo alfa lo voy a tener que multiplicar por pi sobre 180. ¿Sí? Eso automáticamente me va a dar el valor en radian. ¿Sí? O sea, que aprendiéndome de memoria, o sabiendo de memoria esta expresión,
automáticamente me da el resultado. Vamos a comprobarlo. El ángulo era 60, lo multiplico por pi sobre 180 y van a ver que me queda 60 sobre 180 por pi, ¿sí? Que lo puedo expresar de esa manera. 60 sobre 180 termina siendo un tercio. Un tercio pi, que es lo mismo que decir pi sobre 3 radian. ¿Sí? Que es exactamente lo mismo que lo de acá arriba. ¿Está? Bien. Eso para pasaje de sexagesimal a circular. ¿Sí? ¿Qué pasa con el pasaje de circular a sexagesimal? Exactamente lo mismo. Si yo tengo el ángulo y lo quiero pasar a grados, lo voy a multiplicar por esta expresión. 180 sobre pi. Y eso me va a dar el resultado en grados. Fíjense que es la misma expresión, nada más que da vuelta. Bien, tomo el ejemplo. Era pi sobre 4 y lo voy a multiplicar por 180 sobre pi. Esto me va a dar, obviamente, tacho los valores de pi, 180 dividido 4. Resultado de esto, 45 grados. Exactamente lo mismo que acá. Y una última cosita para que ustedes no se confundan. Porque, ¿qué pasa? Las dos expresiones son muy parecidas, pero es bastante simple de darse cuenta cuál corresponde a una y cuál corresponde a otra. Si ustedes pasan de sexagesimal a circular, recuerden que el resultado me tiene que dar con pi. ¿Sí? Si me tiene que dar con pi, quiere decir que el pi tiene que estar del lado de arriba. ¿Sí? O sea, numerador, pi sobre 180. En el caso del pasaje de circular a sexagesimal, recuerden que los pi se tienen que tachar, ¿sí? Por lo tanto, sí o sí, el valor de pi tiene que estar del lado de abajo, porque supuestamente el ángulo que yo voy a tener que calcular va a estar expresado con pi sobre algo, ¿sí? O 3pi o 4pi o lo que sea, ¿sí? Entonces, para que los valores de pi se puedan tachar, el valor de pi tiene que estar del lado de abajo. Bueno, chicos, vamos a ver un caso particular de pasaje, ¿sí? De circular a sexagesimal. ¿Qué ocurre si a mí me dan esta, digamos, la expresión del ángulo de circular, me lo dan en una expresión decimal, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, ¿cómo hacemos para pasar si en vez de estar expresado en pi, como estaba expresado acá, me lo dan en una expresión decimal? Bueno, es bastante simple. Voy a utilizar ¿sí? esta cuestión de acá. Voy a poner entonces 1,6 por 180 sobre pi. Pero ¿qué cuestión voy a tener que tener en cuenta? El pi que yo tengo acá no lo voy a poder usar como pi. Lo voy a usar de esta manera. 1,6 por 180 sobre 3,14. ¿Sí? Una vez que hago esta cuenta, ¿sí? Voy a obtener el resultado del ángulo. Me va a terminar dando entonces 91,7 grados. Obviamente, si ustedes esto lo hicieron con la calculadora, si tomaron 1,6 por 180 dividido 3,14, no les da exactamente esto, ¿sí? Pero bueno, lo dejamos expresado de esta manera, ¿sí? Con 91,7, esto era 91,71 y demás sería, si nosotros usamos el concepto de redondeo, si es 91,71, es lo mismo que poner 91,7, si hubiera sido 7,5 sería 91,8. Y lo dejaríamos expresado de esta forma. Después nosotros más adelante vamos a ver cómo hacemos para que un ángulo que está expresado de esta manera, así con una expresión decimal, lo podamos transformar a la expresión de grados, minutos y segundos, que es lo otro que se trabaja cuando uno habla de sistemas sexagesimales.